La educación sigue protagonizando el debate político, un ámbito que genera discrepancias entre los socios de gobierno. La última grieta, tras la suscitada por el PAI, la ha generado la ley sobre el profesorado de religión. Una ley que, según el Consejo de Navarra, no se ajusta a la legalidad. Así que su aprobación mañana está en el aire a la espera de ver lo que decide Geroa Bai. El resto de las formaciones rechazan esta propuesta de Navarra Suma. Entre tanto, la llamada geometría variable sigue haciendo de las suyas y los diferentes grupos bailan al son de la aritmética parlamentaria. Una mayoría parlamentaria posibilitará que Navarra implante peajes para los camiones previsiblemente antes de que acabe el año. Será con el cuestionamiento de Geroa Bai y el enfado de Navarra Suma, que lo considera un impuesto encubierto. Queda ya menos para que acabe la legislatura y hay pendientes muchas cuestiones que resolver en una Cámara Foral que semana tras semana es testigo de reproches, discrepancias y también, hay que decirlo, de acuerdos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Dilema. Comenzamos. Bueno, pues sobre la mesa hoy estos dos asuntos que les proponemos. La educación, además, con esa última hora del informe del Consejo de Navarra que conocíamos este mediodía. Veremos cuáles son las posturas de los diferentes grupos parlamentarios. Les presento ya a quienes me acompañan. Ángel Ansa, Navarra Suma, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, muchas gracias. Jorge Aguirre nos acompaña por el parte del Partido Socialista de Navarra, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. María Solana, Geroa Bai, Gabón, bienvenida también. Gabón, eskerrik asko. Y nos acompaña Mallorca Ramírez, Euskal Herria Bildu, Gabón, bienvenido. Gabón, buenas noches, gracias. Bueno, pues les contaba yo que conocíamos ese informe del Consejo de Navarra respecto a esta ley del profesorado de religión, que pretende mantener el empleo del profesorado de religión después de que se haya reducido su carga lectiva de 2 horas a 1 a la semana. Lo conocíamos durante la rueda de prensa que daba el portavoz del Gobierno y así es como transcurría todo. La noticia llegaba cuando la comparecencia tras la sesión de gobierno estaba a punto de finalizar. El portavoz Ramírez mostraba al consejero de Educación su teléfono móvil. Bien, únicamente decirles que acabamos de recibir el informe del Consejo de Navarra. El órgano consultivo dice que la propuesta que Navarra Suma lleva mañana al Parlamento para garantizar el trabajo de los profesores de religión no se ajusta a la norma. No se ajustaría a la legal vigente, en particular al artículo 4.2 del Real Decreto 696/2007 de 1 de junio y de la LOMLOE. La resolución va así en línea con lo defendido hasta ahora por el Gobierno. Por el máximo rigor jurídico y así analiza tanto las normas propias como en este caso las normas que provienen del Parlamento de Navarra. Con los nuevos acontecimientos no está claro que salga adelante en la Cámara porque Geroa Bai había mostrado su intención de votar a favor, pero siempre que no llegara un informe en contra. Si viéramos un informe que cuestionara de arriba abajo el texto de la ley, lo analizaríamos y veríamos cuál sería el mejor camino. Si no llegamos a tiempo, evidentemente esa ley tendrá que ser analizada en su caso, no sé a quién corresponderá, pero esto sucedería si un informe concluyera que es absolutamente contraria al ordenamiento jurídico. Navarra Suma ha asegurado que mañana defenderá la propuesta porque, dice la coalición, es conforme a las competencias de la comunidad foral. Bueno, pues Navarra Suma, que mantiene su postura. Veremos qué es lo que nos dice la portavoz de Geroa Bai, María Solana, la que le oíamos decir en este vídeo que bueno, se replantearía en esa postura siempre y cuando se informe cuestionara de arriba abajo esta ley. Veremos qué reflexión hacen y qué análisis hacen de este informe del Consejo de Navarra. Entre tanto, el Ejecutivo Jimeno y el Gobierno foral ya habían mostrado su postura contraria a esta ley. Dice el consejero de Educación que el departamento no tiene dinero. Desde luego el departamento no dispone de esa cantidad, tiene sus planificaciones presupuestarias y bueno, pues habrá que trabajar en ese sentido para poder asumir la ley que pueda trasladarse desde el Parlamento. Y entre tanto, estamos pendientes todavía de conocer el informe también del Consejo de Navarra sobre otra ley que ya se aprobó hace 2 semanas en la Cámara Foral, también concierne al profesorado, en esta ocasión al del PAI, al de inglés en los centros educativos navarros. Seguimos pendientes, como digo, de conocer ese informe, pero ayer la ministra de Educación ya decía que avala esta ley que ha aprobado el Parlamento.
En este momento lo que el Parlamento de Navarra ha aprobado es la creación de nuevas plazas del profesorado de lengua extranjera y, lógicamente, el acceso para esta plantilla. Cuestión que entra dentro de sus competencias, siempre que, lógicamente, esto no suponga la integración dentro de los cuerpos nacionales docentes, que, como saben, es competencia de la Administración General del Estado y, por tanto, normativa básica. Si esto es así, si esto no fuera así, entendemos que no habría ningún problema. En esta ocasión, esta ley sobre el profesorado del PAI se aprobó, se debatió y se aprobó en el Parlamento sin conocer todavía ese dictamen, pero vamos con la que nos concierne esta noche, esta ley sobre el profesorado de religión que se debate mañana. Veremos si sale o no adelante. Es una propuesta de Navarra Suma que, señor Ansa, pese a este informe contrario del Consejo de Navarra, mantienen que la ley respeta las competencias de Navarra. ¿Qué análisis hacen de lo que dice el Consejo de Navarra? Bueno, nosotros en primer lugar presentamos esa proposición de ley foral con el objetivo de garantizar los puestos de trabajo de los profesores y profesoras de religión en los centros públicos, con ese objetivo de garantizar sus contratos de trabajo, su jornada laboral. Hoy hemos conocido este dictamen. En primer lugar, habría que decir este dictamen que no ha sido por unanimidad. De los 5 consejeros hay 3 que dicen que esta ley no es inconstitucional, hay 2 que dicen que no, basándose en que Navarra tiene competencias para poder llevar a cabo esta ley, no está invadiendo competencias estatales, y esta es la postura que estamos defendiendo desde Navarra Suma. Lo que viene a decir también es que Navarra tiene plena autonomía organizativa, y eso es, digamos, el fundamento de esta ley que estamos hablando, que se respeten, como he comentado, esos puestos, esos contratos de trabajo y esas jornadas laborales. Por lo tanto, nosotros en el pleno de mañana vamos a mantener, obviamente, esta proposición de ley foral y vamos a defenderla basando en eso, que no se está invadiendo competencias estatales y que Navarra tiene competencias para aprobar esta ley. Pero ¿no creen que pueda ser una ley objeto de recurso y pueda generar mayores problemas o mayor problemática al profesorado de religión? Bueno, yo creo que hemos comentado muchas veces, como pasó con la ley del PAI, que ha habido muchas veces muchas leyes que se han aprobado en el Parlamento de Navarra, y yo creo que prácticamente ninguna está libre de que haya personas que la puedan recurrir. Es decir, nosotros cuando presentamos esta proposición de ley la trabajamos, lo hacemos convencido, en ese convencimiento de que Navarra tiene esas competencias. Hemos escuchado ahora que decía la ministra de Educación respecto a la ley del PAI, decía Navarra tiene competencias con esta ley, no está invadiendo competencias estatales. Pues nosotros aquí estamos diciendo lo mismo, con esta ley para garantizar los puestos de trabajo de estos profesores y profesoras de religión, como digo, dentro de esa plena autonomía organizativa que tiene Navarra, creemos que no estamos invadiendo ninguna competencia estatal, y así lo vamos a manifestar mañana en la defensa de esta proposición de ley. ¿Espera tener el apoyo de Gero Abay? Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que vamos a seguir manteniendo la ley en los mismos términos, independientemente de lo que está diciendo este dictamen, y yo no puedo hablar por el posicionamiento de otros grupos. A mí lo que me llama la atención es que haya partidos políticos que siempre nos hacen una defensa cerrada de la estabilización del empleo o del empleo femenino, y ahora mismo se estén mostrando en contra de esta proposición de ley, como es el Partido Socialista, como es Bildu, como es Podemos o como es Izquierda, cuando quiero recordar que los profesores de religión, la mayoría son profesoras de religión de una edad superior a los 50 años, a la que las únicas opciones que le están ofreciendo es o el despido o el empleo precario, dejándoles con prácticamente 1 hora a la semana. Eso es lo que a mí me sorprende de algunos partidos políticos que hacen demagogia, porque esta proposición de ley no es un debate religión sí o religión no, sino que está planteando la defensa de los derechos laborales de los profesores y las profesoras de religión de los centros públicos en Navarra. Es verdad que es una casuística diferente la del profesorado de religión y la del profesorado PAI, pero quizás para quien se le escape y no entienda por qué la ministra o el Partido Socialista, el propio Gobierno, consideran que sí tiene Navarra competencias para el profesorado del PAI y no para este de religión, señor Aguirre. Bueno, no es que lo diga el Partido Socialista de Navarra, es que el informe del Consejo de Navarra es lo que ha determinado, que determina también que la proposición de ley que plantea Navarra Suma en
en el Parlamento de Navarra no se ajusta a la legalidad vigente y entre otras cuestiones habla también de las competencias y habla también de temas de relaciones laborales y de quién tiene la competencia en estas cuestiones, ¿no? Respecto a la diferencia entre el profesorado de religión y el profesorado de PAI a la hora de estabilizar. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que tener claro también es que lo que se pretende en Navarra Suma es estabilizar un profesorado que se va a quedar, o que se queda debido a la reducción de las horas lectivas de religión, que se queda sin carga lectiva y que va a ser sustituida esa carga lectiva por otras asignaturas, como puede ser educación física o cualquier otra asignatura, ¿no? Y por lo tanto, ahí va a haber profesores de esas materias que van a ocupar esas plazas. Por lo tanto, esa es la diferencia entre un profesorado y otro. El profesorado del PAI tiene carga lectiva, cada vez es más demandado el PAI en nuestra comunidad, y en el caso de los profesores de religión, pues van a ver reducida esa carga lectiva. Y como digo, no un informe ha dicho que no se ajusta a la legalidad. Son dos informes, el informe del Consejo de Navarra, el informe del Gobierno de Navarra y también el posicionamiento del Partido Socialista. ¿Y qué alternativa habría para este profesorado? Bueno, ahí establece la normativa cómo se han de producir, en este caso, la reducción de esta carga lectiva, cómo se han de producir la eliminación de este tipo de contratos o de este tipo de planteamientos, y hay diferentes alternativas. Ahí, bueno, nosotros, el Gobierno asumirá o tendrá que decidir cómo lleva a cabo este planteamiento, ¿no? Señora Solana, no sé si le ha dado tiempo de estudiarse detalladamente este informe del Consejo de Navarra. ¿Qué reflexión hace y qué postura van a tomar mañana en el debate de esta ley? De estudiarlo detalladamente no, pero de leerlo, aunque sea de manera más o menos diagonal, sí. Lo están revisando compañeras y compañeros que son letrados y que tienen mucho más conocimiento de la cosa, y lo estamos depurando y estamos viendo y valorando cada una de las cuestiones, que las hay bien importantes, tanto en el dictamen como en el voto particular. Lo que me ha saltado la duda un poco es si he leído el mismo informe que el señor Aguirre, porque yo no veo que hable de que hay distintas formas. Lo que sí veo es que el dictamen habla de que este personal es indefinido y desde el 21, con la nueva reforma laboral, no se les puede despedir ni con indemnización ni de ninguna otra manera. Eso sí lo pone en el dictamen. Es importante, digo, porque ya ha salido aquí, pero me gusta que se mencione, porque el dictamen va acompañado de un voto particular. De 5 consejeros, 3 avalan el dictamen y 2 avalan el voto particular, un voto particular con 2 firmas. Lo digo porque estamos hablando en todo momento de un pronunciamiento del Consejo, que todos sabemos, así nos lo han hecho saber en multitud de ocasiones desde el Gobierno y desde otras instancias. No son informes vinculantes, pero para nosotras tienen mucho valor. Todo el informe, no solo una parte. Es que el voto particular es una parte del mismo informe. Está el dictamen y el voto particular, y ambas componen el informe que nos ha aportado el Consejo de Navarra. Y para nosotras, el voto particular y los 2 consejeros que lo avalan, bueno, las explicaciones que dan nos parece una argumentación perfectamente válida, que puede tener tanto recorrido y tanto peso como el de los otros 3 consejeros, ¿no? Y es lo que estamos analizando. Eso nos gusta para que estemos analizando el dictamen también, para ver en qué manera, porque creemos que el dictamen apunta hacia la solución, en qué manera se podría salvar el principal obstáculo que señala, aportándole una otra redacción, un otro marco o una otra cuestión. Y es lo que estamos valorando a la ley, por querer incorporar de alguna manera también lo que el dictamen dice, entendiendo que lo haríamos sin obviar o sin olvidar la lectura que de esta cuestión hace el voto particular, porque nos parece que es interesantísimo y me gustaría que se analizara con el mismo interés que se pone al dictamen, ¿no? Un voto particular, como digo, de 2 consejeros, no sé, que a priori, pues para mí su opinión vale tanto como la de los otros 3, ¿no? No hay una unanimidad, no parece para nada que esté tan claro. Es más, lo que parece, decía Ainhoa al inicio de este programa, que hay discrepancias en el seno del Parlamento con esta cuestión, también las hay en el seno del Gobierno, pero no solo, también las hay en el seno del Consejo de Navarra. Y creo que se discrepa de manera rotunda. O sea, creo que el voto particular deja bien a las claras que en ningún caso ve el riesgo que sí ve los otros 3 firmantes del dictamen, ¿no? Entonces nosotras estamos ahora mismo
en ese análisis y bueno, y mientras lo hacemos, pues a la espera de que venga también el informe del mismo Consejo en torno a la ley del PAI, asombrados también en cierta medida y asombradas de que, no sé, el propio consejero decía hace escasas fechas al hilo del PAI en una comparecencia parlamentaria que no podía entender cómo podía haber alguien que se pudiera oponer a estabilizar y velar por los derechos laborales de un colectivo, ¿no?, de profesionales. Bueno, pues es lo que nos lleva llamando la atención tantísimo tiempo, lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando es el mismo partido del consejero, de mi compañero Jorge, y el mismo partido del portavoz del Gobierno, a quien escuchábamos ahora, el Partido Socialista, el que ha avalado esto mismo, es decir, que el profesorado de religión, cuando se le ha reducido la carga, continúe en los centros con la misma jornada, no en el mismo centro, no con la misma función, porque dejarían de impartir durante una parte de su jornada religión, y la dedicarían a otras funciones reconocidas por ley. Lo ha apoyado el Partido Socialista en otros lugares. Siempre ponemos los ejemplos más claros. También el voto particular habla de unos ejemplos, el gallego, de uno de esos ejemplos. Es Galicia, es Cataluña y es la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esto se traduce... Rotundo apoyo del Partido Socialista en los tres casos. Hombre, no podemos entender por qué aquí no. ¿Esto en qué se traduce, señora Solana? ¿En que mañana apoyarán esta ley? Esto se traduce en que estamos estudiando cómo podemos mejorar la ley, cómo podríamos incorporar, en su caso, si es que vemos que hay posibilidad de hacerlo, algunas de las recomendaciones que hace el Consejo en su dictamen y, como le he dicho, sin perder de vista el enfoque que utiliza la otra parte del Consejo, los dos votos particulares, los dos consejeros que firman el voto particular. Pero para mañana no daría tiempo de aplicar esas recomendaciones. ¿Por qué? ¿Para mañana se podría cambiar algo en esta ley? Claro. Enmienda sin voce. Claro. Entonces, ¿sería probable que esa ley pudiera salir adelante? Bueno, yo creo que tiene que ir acompañada de una corrección, una matización, una incorporación que de alguna manera, bueno, pues refleje que en parte asumimos lo que dice el dictamen y en parte, más bien en todo, lo que dice el voto particular. Sí, en total, tenemos en consideración el informe del Consejo Navarra. Otras veces no se tiene en consideración. Hay un caso clamoroso que nosotras hemos traído más de una vez a colación, que es que hay un informe, por ejemplo, solicitado por el Gobierno al Consejo de Navarra sobre los méritos, si el euskera o no debe meritar y cómo en cada zona, según la ley del euskera en Navarra, y el informe concluyó de manera clara que se puede valorar el euskera en la zona no vascófona. Ese informe existe y dice exactamente eso. Aún así, en este caso el consejero vicepresidente y portavoz del Gobierno, el señor Ramírez, ya ha anunciado que no tiene intención de tomarlo en consideración, ¿no? Es uno, hay muchísimos ejemplos. Nosotras sí queremos. Era importante conocer el dictamen, era importante conocer el aspecto que subraya el voto particular y con todo eso ver cómo podemos mejorar esta proposición de ley de Navarra Suma. Señor Ramírez, ¿qué análisis? Ustedes ya dijeron que votarían en contra de esta ley, pero ¿qué análisis hace de lo que respecto a lo que se ha pronunciado hoy el Consejo de Navarra? Si es que aporta algo nuevo. Sí, hombre, estamos estudiándolo, pero creemos que hay que decir las cosas con meridiana claridad. Es evidente que los informes del Consejo de Navarra no votan. Es decir, no son vinculantes. Lo que dice el Consejo de Navarra no va a misa, no se tiene por qué sustentar en una mayoría parlamentaria. Pero lo cierto es que cuando se piden informes al Consejo de Navarra, y en este caso fue una petición de Izquierda a Esquerra, apoyada por la Mesa y Junta de Portavoces, en la que nosotros nos pareció también interesante la emisión de este informe, y luego también otra paralela del Partido Socialista, los parlamentarios del Partido Socialista. Es decir, se supone que la Cámara muestra un interés por conocer cuál es su posición, y la posición es una, y es que esa ley, la posición es una. El informe concluye que contraviene el ordenamiento jurídico. Es como la sentencia es una. Puede haber votos particulares, pero la sentencia y la conclusión de este informe es una, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues nos da la sensación de que cuando el Consejo de Navarra
dictamina en contra de posiciones preestablecidas, pues se tiende a relativizar el contenido del mismo, y cuando avalan las que determinadas formaciones pues defendíamos, pues entonces se tiende a ensalzar a los altares, ¿no? El valor del Consejo de Navarra. Lo cierto es que es el máximo órgano consultivo del que disponen las administraciones de Navarra, y han concluido que esta ley conculca o contraviene el ordenamiento vigente. Además, lo hemos podido leer, tiene 51 páginas, hay aspectos muy interesantes y muy llamativos. Sitúa el principal problema en que esta ley contraviene la capacidad y la reserva de planificación educativa que corresponde a las administraciones educativas de Navarra. Es decir, que si no hay trabajo, digamos, o horas lectivas para un colectivo, no se pueden fijar a ese colectivo fijo, con carácter de fijeza, dentro de la plantilla per secula seculorum en la administración pública. Y hay ejemplos, como por ejemplo, que muestran una desigualdad de trato. La filosofía es un colectivo que conozco bien, pues ha tenido diferentes vaivenes en las horas lectivas, y nadie ha pensado en establecer una ley específica para regularizar y establecer con carácter de perpetuidad los derechos laborales de este colectivo. Sí, en cambio, a los profesionales de la educación pública de religión, ¿no? ¿Y qué alternativas hay? Pues bueno, pues aquí tendría que pringarse la Iglesia también, tiene sus colegios concertados y tiene las fórmulas. Si ella ha decidido que estas personas son las adecuadas para impartir en el ámbito público, pues también sería requerible que en los ámbitos concertados, donde efectivamente se da esta asignatura, pues tiene músculo suficiente para poder asumirlo, ¿no? Y desgraciadamente este acuerdo o esta ley pues se recuerda mucho a la transición que tuvieron, pues de alguna forma, los profesores de formación del Espíritu Nacional, que se convirtieron al día siguiente pues en profesores de gimnasia y de diferentes asignaturas, ¿no? Y eso contraviene la igualdad. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se les ha privado del derecho de poder presentarse a esas plazas, que no son exclusivamente las de religión, que en esto sí el informe dice que corresponde a la Iglesia por mor de la libertad religiosa y de organización de la misma, ¿no? Es decir, a la medida que esas personas van a proceder a impartir, o se pretende que impartan otras asignaturas, se está laminando lo que entiendo que es la igualdad de posibilidades de las personas a poder presentarse a esas plazas, ¿no? Por lo tanto, nosotros por fondo creemos que es una ley errónea. Por forma, a la vista está que se pide un informe al Consejo de Navarra y dice que contraviene la ley. Y luego, pues una última conclusión: creemos que los miembros del Gobierno, cuando recurren a Navarra Suma, en este caso en materia de educación, para intentar solventar sus discrepancias, pues se equivocan, tanto en el caso de la ley encaminada al PAI, como en este caso en la ley encaminada a estabilizar a los trabajadores y trabajadoras del ámbito público de religión. Y terminar, le oí a la ministra hablar de profesorado de lengua extranjera. No es profesorado de lengua extranjera, es profesorado de diferentes materias que utiliza una lengua vehicular que no es propia de Navarra y que no es oficial. Por lo tanto, claro, estas situaciones al final generan un contexto que, lejos de dar estabilidad a estas personas, a los proyectos vitales de estas personas, nosotros somos muy respetuosos con los derechos laborales de todas ellas y incidimos en las alternativas. He incidido en una, que se acojan al trabajo en las escuelas concertadas, que la Iglesia tiene ahí capacidad de poder reasumirlos, y evidentemente pues entendemos que cuando se hacen mal las cosas, pues luego pueden venir recursos, etcétera, etcétera. Más cuando te está avisando el propio Consejo de Navarra, ¿no? Y estamos convencidos que además dictaminará en un sentido similar en materia de la ley que en este caso el Partido Socialista, conjuntamente con Navarra Suma, sacó adelante en materia del PAI. Señor Ansa, ¿están dispuestos a retocar su proposición de ley para que Geroa Bai la pudiera aprobar mañana? Bueno, yo quería comentar, estamos hablando de este informe del Consejo de Navarra, hay que recordar que es una opinión jurídica y, como se ha comentado ya, no es vinculante, y en este caso hay que recordar que no es unánime. Y aquí se está hablando mucho de la primera conclusión que dice el informe, que no se ajusta, según dice en su conclusión, a la Constitución, pero es que en el segundo punto, que no se comenta, dice: para garantizar la constitucionalidad de la propuesta se recomienda adecuar el texto.
Es decir, yo creo que es un aspecto importante, es decir, se está hablando aquí solo de la primera conclusión, pero algunos parece que se quieren olvidar de la segunda. Y es más, en las conclusiones de los dos votos particulares dicen que el objetivo de esta proposición de ley foral, como he dicho, es el mantenimiento del contrato, es decir, el tiempo de dedicación y su remuneración. Ese es el objetivo de la proposición de ley, que me demuestre a mí a alguien si con esto estamos invadiendo competencias estatales. Y se ha comentado también que decía el consejero Jimeno que no tiene dinero. Vamos a ver, es que esto no tiene por qué costar dinero. Es que yo quiero recordar que aquí hay muchas horas lectivas que no están asignadas y eso no tiene por qué costar dinero. Y si se da la opción de que esto cuesta dinero, pues que traiga, como ha traído el Gobierno muchas veces al Parlamento, una ley de crédito extraordinario, que para lo que les interesa al Gobierno ya lo ha traído, y alternativas. Como he dicho, es un colectivo muy feminizado, de una edad en su mayoría entre 50 y 60 años, que como he dicho aquí a veces se nos olvida la estabilización del empleo y del empleo femenino, a veces la igualdad algunos se la meten al bolsillo, alternativas que tienen o el despido o el empleo precario. Eso es lo que le está ofreciendo este Gobierno, rechazando esta proposición de ley. Como ya se ha dicho, nosotros no entendemos por qué en Navarra esta solución tiene que ser inconstitucional y en otras comunidades autónomas, como son Galicia, Cataluña o el País Vasco, es constitucional y además con el apoyo claro y rotundo del Partido Socialista. Por lo tanto, yo por concluir, ¿van a adecuar, por tanto, el texto? Nosotros lo que vamos a hacer mañana es defender nuestra proposición de ley foral en el convencimiento de que no estamos invadiendo ninguna competencia estatal y que Navarra tiene competencias para llevar a cabo esta proposición de ley. Esa va a ser nuestra postura mañana. Su propuesta tal y como estaba escrita hasta ahora. Nosotros es lo que vamos a defender, que Navarra tiene competencias para llevar a cabo esta proposición de ley y así lo vamos a defender mañana. Tengo que hacer una pequeña pausa para la publicidad. Volvemos y hacemos una última ronda al respecto de este asunto. Hasta ahora. Hablando de las discrepancias que genera la educación, en este caso sobre esa ley del profesorado de religión que se debate mañana, y señora Aguirre, que sobre la intervención que ha hecho la señora Solana no se interpreta que puede o no salir adelante. La verdad es que no me queda claro qué va a ocurrir mañana. Lo que sí que tengo claro es la posición que va a defender el Partido Socialista de Navarra y es la que hemos venido defendiendo en todo momento. Consideramos que esta proposición de ley no se ajusta a la legalidad, que es lo que viene también a decir el informe del Consejo de Navarra y el informe del Gobierno de Navarra, y creemos que en este caso un profesorado que no va a tener carga lectiva, pues entendemos que habrá que ajustar esas plantillas, habrá que ajustar esos programas y habrá que ajustar la situación a la realidad de la educación, tal y como establece el Real Decreto 696/2007, ¿no? En el que establece también que el Departamento de Educación es quien tiene la competencia para determinar la carga lectiva que tiene, adecuar las plantillas, adecuar el profesorado y adecuar toda la materia en cuanto a impartir la materia de religión, y por lo tanto ahí es donde el Partido Socialista se va a mantener. Compartimos con el señor Ramírez, con Mayorga, que por forma, por fondo no estamos de acuerdo y que mañana nosotros votaremos en contra, y nosotros es que lo dejamos claro. Señora Solana, ¿no les ha sentado bien las ocasiones en las que el PSN y Navarra Suma han sumado sus votos? Lo han llamado geometría variable y en esta ocasión que son... Sí. No creo que hemos sido nosotras quienes hemos utilizado en primer término esta expresión, pero bueno, se han sentido, la utilizamos como el resto. Han sido críticos con el Partido Socialista cuando ha sumado sus votos con Navarra Suma. En este caso, ¿cómo explicaría que coincidan con Navarra Suma? 4 leyes ha aprobado Partido Socialista de Navarra con Navarra Suma en lo que vamos de legislatura, 4, bien importantes. Ley de símbolos, ley de contratos, ley del convenio, ley del PAI, 4. Sin haber llegado a este punto. Es decir, no creo que esto sea óbice ni excusa para justificar nada, porque se viene haciendo sin necesidad de que Geroa apruebe nada con Navarra Suma. Hemos visto cómo EH Bildu ha aprobado enmiendas a leyes, a decretos que se acabaron tramitando como ley, junto con Navarra Suma, y salieron sumando sus votos. Hemos visto muchas cosas. La variabilidad es alta. El otro día, la propia presidenta del Gobierno de Navarra, la señora Chivite, explicaba, y explicaba bien, y de hecho me sentí reconocida en las palabras porque yo las he pronunciado en más de una ocasión, que seguramente no es tanto con quién, sino para qué. Porque cuando yo
he tenido ocasión de sumar votos a Navarra Suma, yo, mi formación, etcétera, y me ha tocado defenderlo, lo he tenido claro. Ha habido una vez en que ha sido para que se cumplan los pactos que yo misma en educación suscribí con todas las formaciones sindicales, salvo con ELA, tanto en la pública como en la concertada, y en esta ocasión. En ambas tiene todo que ver con empleo, no con religión. Porque nosotras ya hemos dejado claro y sentado, creo que esto ya no se le escapa a nadie, que queremos la religión fuera de la escuela. Y estamos de acuerdo absolutamente con que se reduzcan las horas de religión. Es verdad que se aplique la ley, porque ahora sí hay ley, antes no. Digo, la legislatura pasada estaba la LOMCE porque a algunos a veces se les olvida, como marco normativo y norma básica que topaba al Gobierno de Navarra para tomar con solvencia una decisión de este tipo. Ahora se puede y ahora se aplica. Fin de la cita. Nos parece correcto. Lo que creemos es que, aun aplicándose la ley y reduciendo las horas de religión, no hay por qué acabar con el empleo de estas personas, porque en otros lugares pueden, señor Ramírez, EA también lo apoyó en Euskadi cuando se trató en la comunidad autónoma vasca, pueden desarrollar otras funciones que no impartir otras asignaturas. Lo digo porque hablamos de manera seguramente no del todo correcta, que no se nos escape. Es que cuando yo digo que esto es inocuo, digo que no va contra ningún interino, contra ningún funcionario ni funcionaria, ni contra nadie, va por el mantenimiento del empleo, con unos contratos que no se van a extinguir. Y me gustaría, para acabarse, sí, Ainhoa, que vamos con poco tiempo, pero es que en el informe, y quiero leer literal para que no parezca que interpreto, o sea, hay afirmaciones rotundas en el dictamen, en la parte de dictamen del informe, que dicen, por ejemplo, el Parlamento de Navarra es soberano para dotar de mayor estabilidad a estos trabajadores, trabajadoras no dice, también es verdad, manteniendo a los profesores de religión su vinculación con la administración educativa, pese a la reducción o extinción de la carga lectiva, pese a la reducción de la carga lectiva pudiera traer consigo la aplicación de la LOMLOE, ¿no? A ello parece abocar la propia configuración del contrato como indefinido. No lo decimos nosotras, lo reconoce y lo dictamina el propio Consejo de Navarra. Y como estas otras cuestiones que hablan claro de lo que estamos tratando, una cuestión laboral que se puede tramitar y trabajar desde el Parlamento porque tenemos potestad. Te hago una última pregunta, pero muy breve. Si nos está viendo alguna profesor de religión, ¿pueden estar tranquilos mañana por su empleo? Muchos de ellos y ellas, me consta, van a estar presentes en el Pleno y podrán oír de primera mano nuestros argumentos y podrán volver a confirmar que tenemos palabra y cumplimos lo que decimos, es decir, coherencia, coherencia y coherencia. Mañana veremos entonces cuáles son sus argumentos. Señor Ramírez, le hacía alusiones la señora Solana, si le quiere contestar brevemente también. Sí, no, efectivamente nosotros estamos tremendamente preocupados por la situación de todos los trabajadores y trabajadoras y entendemos que desde las situaciones de precariedad hay que evolucionar hacia unas situaciones de estabilidad y para ello es fundamental recuperar los marcos de decisión como un marco propio de relaciones laborales y en ese sentido Euskal Herria Bildu tiene absolutamente claro cuál es su vocación y su compromiso con el empleo y con la estabilidad. En este caso, además, ese compromiso se tiene que sustanciar en utilizar vías legalmente prácticas y efectivas que no suman al colectivo en una absoluta inestabilidad, tal como apunta el Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo, que va a suceder con la ley que apoyó en su tramitación tanto Geroa Bai, que apoyó Geroa Bai a propuesta de Navarra Suma. Es decir, flaco favor se le hace a un colectivo que en teoría se le quiere estabilizar, someterlo a una situación de irregularidad legal, tal y como apunta un informe nada más y nada menos que el Consejo de Navarra, ¿no? Y en otras comunidades han hecho de otras cosas diferentes. Esta ley, es decir, no es mutatis mutandis similar o equiparable, no, es que en este caso contraviene dos informes, el del Gobierno y el del Consejo de Navarra, por lo tanto no creo que sean ajustadas esas comparaciones, así como creo que podríamos decir que la preocupación por los trabajadores y las trabajadoras Euskal Herria Bildu las comparte, como comparte también el derecho que tiene pues, el conjunto de la ciudadanía de Navarra a opositar y a tener la posibilidad de acceder a un empleo de calidad y fijo en función de aquello que compete a la administración, que es la reserva que tiene de planificación educativa. Y del mismo modo que los profesores de filosofía, nadie se acordó de ellos cuando se redujeron las horas de filosofía y por lo tanto muchos de ellos vieron, por mor de la capacidad de planificación que tiene las administraciones públicas, se vieron en una situación de precariedad laboral, también muchos de ellos, habría que analizar qué tipo de colectivo era, que probablemente ahí a Navarra Suma no le importó nada, pero los profesores de filosofía, y como los profesores de
filosofía también hay muchos otros colectivos en materia de educación. En la medida que la planificación va variando, hay profesionales que tienen más carga lectiva y otros menos, y por lo tanto la necesidad educativa de profesionales es diferente. Y en este caso, ¿qué alternativa tienen estos profesores y estas profesoras? Pues entendemos que en la medida que asuman otras especialidades que no son aquellas por las que han accedido, porque ha sido accedido por fruto de la libertad que tiene la Iglesia de nombrar a quienes impartan su doctrina, pues lógicamente está invadiendo lo que es la capacidad de acceso del conjunto de la ciudadanía, y eso nosotros no podemos estar de acuerdo. La Iglesia tiene mecanismos perfectamente hábiles y privilegios más que contantes y sonantes para asumir a todo ese colectivo y dotarle de una estabilidad y una situación de regularidad en su trabajo. Al fin y al cabo tendrá que asumir también su responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, nosotros entendemos, insisto y termino, que lo normal y lo deseable en un gobierno que es en minoría es que entre ellos, pues efectivamente, hagan propuestas al conjunto del resto de fuerzas, y ahí tendrá la opción de la derecha y tendrá la opción de la izquierda. Afortunadamente, hoy hemos conocido la creación del Instituto Navarro de Finanzas. Eso es fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Navarra, las fuerzas y Euskal Herria Bildu. Y nosotros queremos significar que cuando los socios de gobierno intentan salvar sus discrepancias acudiendo a Navarra Suma, es deteriorando, en este caso, la educación, tanto en el caso del inglés, del PAI, como en la ley que se propone, que contraviene la normativa vigente, la legalidad vigente para los profesores y profesoras de religión. Bueno, veremos qué es lo que pasa mañana en el Pleno. Cambiamos de asunto porque tenemos también que hablar de esa proposición de ley que se va a llevar al Parlamento de Navarra, que se ha tramitado esta semana, sobre la implantación de peajes para los camiones en Navarra. Esto es lo que decían algunos de los portavoces este lunes en Mesa y Junta. Y el Partido Socialista de Navarra, la pasada legislatura, decía que no a los peajes. Y el consejero, el señor Ciriza, al inicio de esta legislatura, cuando comparece por primera vez para establecer cuáles son, en fin, las líneas de trabajo de su departamento, dijo no a los peajes. ¿Por qué ahora decimos sí a los peajes? ¿Por qué el Gobierno está empeñado en que en el peor momento insistir en castigar a un sector como el del transporte? Y no es la ciudadanía navarra la que debe costear con sus impuestos lo que ni en Guipúzcoa ni en Vizcaya costean los ciudadanos y ciudadanas de esa comunidad autónoma. Por lo tanto, se podían haber tenido otras opciones que se descartaron para financiar el plan de carreteras de Navarra. Nuestros socios de Geroa Bai se opusieron y nosotros aceptamos porque entendemos que es mejor esta propuesta. Después de un largo debate en la mesa de carreteras, que no debíamos sufragar este tipo de gastos con peajes en sombra. El cómo, entendiendo que tenía que haber sido a través de un proyecto de ley del Departamento y, en definitiva, del Gobierno de Navarra, nos parece la forma apropiada para tratar y trabajar esta cuestión, y el cuándo, hombre, pues nos preocupa que en un momento como el que estamos atravesando, en el que estamos discurriendo, aprobando y convalidando medidas para aliviar, bueno, pues a un sector como el del transporte. Bueno, pues una proposición de ley que ha sido firmada por el Partido Socialista Navarra, Euskal Herria Bildu, Podemos, Aldugu y por Izquierda Esquerra. No escuchábamos a Euskal Herria Bildu, no se pronunciaba en este lunes sobre ello, así que, señor Ramírez, ¿por qué apoyan y por qué promueven que se implante estos peajes para camiones que pretenden recaudar 40 millones al año? Por sostenibilidad económica y medioambiental. Es decir, sostenibilidad económica, hay que tener en cuenta que mientras UPN en las legislaturas 2007-2011 y 2011-2015 se dedicaba a invertir en circuitos, que ahora ya veremos que si logramos venderlos, pues tenía absolutamente desatendidas las carreteras de Navarra, a pesar de los requerimientos europeos, por ejemplo, en el caso de los túneles de Velate, etcétera, etcétera, ¿no? Y porque además Unión del Pueblo Navarro tuvo una gestión en materia de infraestructuras absolutamente ruinosa mediante los peajes en la sombra. Es decir, decía el informe de la Cámara de Contos, que a los navarros y navarras nos va a costar 1.000 millones de euros más que lo que nos hubiese costado si lo hubiésemos financiado directamente, ¿no? Todas esas infraestructuras. Por lo tanto, hay un déficit en materia viaria que hay que acometer y hay que encarar, y puede ser que estamos a final de legislatura, que pueda haber quien le parezca que no es el momento adecuado, pues nosotros entendemos que los problemas hay que encararlos y tomarse con el sosiego necesario, hablar con el sector.
también, el sector transportistas de Navarra, y acordar pues esta fórmula de financiación que entendemos que tendrá que tener pues una empresa pública de gestión en Navarra y que puede ser pues fundamental para financiar los retos que tiene Navarra en materia de infraestructuras. Y en este sentido, pues algunos datos, es decir, se dice, no, es que vamos a hundir al sector de Navarra, de cada 10 camiones que pasan, 9 son extranjeros, es decir, y eso supone un deterioro de las vías públicas. Hay directivas europeas que apuntan a la necesidad de que aquellas actividades profesionales que utilizan la carretera como medio de obtención de beneficios contribuyan al sostenimiento de los mismos, ¿no? Por lo tanto, no parece lógico que en Navarra los camiones no paguen, pero al llegar a Guipúzcoa sí paguen, es decir, en otros territorios se vaya financiando y en otros países de Europa mediante este tipo de peajes que afectaría a los camiones, y en Navarra no. Y termino, y también por un concepto de sostenibilidad, es decir, si realmente apostamos por cambiar el paradigma, por de alguna forma economías más circulares, más de cercanía, pues efectivamente pues tendrá que también pues utilizarse la bonificación de las prácticas buenas en este sentido y cierta penalización en todo lo que tenga que ser un uso del transporte contaminante. Señora Solana, lo cierto es que esta medida no ha gustado nada a las asociaciones de transportistas que piden que se consensúe con el sector, si no, estudiarán un recurso. Ustedes dicen que no es el momento de hacerlo, tampoco la forma. ¿Cómo se debería hacer y cuándo? Nosotras brevedad les pido. Bueno, después del señor Ramírez, pues intentaré ser más breve. Nosotras en la pasada legislatura también tratamos este tema. Este tema viene de muy atrás, hay directivas europeas y norma europea que marca esta dirección desde hace mucho tiempo y era algo que tenía que llegar y tiene que llegar, de hecho, antes que tarde o más tarde que temprano, depende cómo se mire. Esa es la cuestión, el tiempo. Y la otra cuestión del cómo, además de la del cuándo, era que nos parecía que era una decisión lo suficientemente de envergadura y con unas aristas importantes y unas variables muy concretas que se deben explicar muy bien, y nos parecía que podía haber tenido el trámite que requiere un tema de estas características vía proyecto de ley, con una serie de informes, con unos expedientes, con otro procedimiento diferente al de la proposición, que todos sabemos y hemos utilizado más de una vez porque es más leve, es más breve, pero una cuestión así nos parecía importante llevarla a cabo a través de un proyecto de ley, porque no había una urgencia tan manifiesta como para tener que urgirnos a todos a hacerlo vía proposición. Esto lo hemos defendido dentro y fuera y siempre hemos dicho cuál era nuestra posición respecto del canon. Es más, en el gobierno pasado se propuso el propio señor Ayerdi Olaizola, Manu, el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, que entonces tenía en su cartera todo lo relativo a carreteras, ya lo planteó. Hubo que oír, aquí ya se ha citado en declaraciones de lunes, hubo que oír lo que hubo que oír, y solo hizo una aproximación de que se podía valorar establecer un peaje en según qué términos, a según qué vehículos y en según qué condiciones para quien más contamina pague, y como una medida más ecológica, más verde seguramente que la que hay ahora, que es ninguna. Y sacar el dinero para carreteras del presupuesto general de Navarra. Hubo que oír, entre otros, al Partido Socialista, que me gustaría también que dijeran. Señora Aguirre, ¿por qué ha cambiado de postura entonces el Partido Socialista y el propio consejero? Bueno, esto no es una cuestión que surge de la noche a la mañana. Esto no, el consejero no se levanta una mañana y dice ahora hay que preparar un proyecto de ley, o los grupos parlamentarios decidimos hacer una proposición de ley. Esto se viene trabajando desde el comienzo de legislatura en una mesa de carreteras en la que hemos estado convocados todos los grupos parlamentarios y en los que quienes hemos querido acordar, en este caso Bildu, Geroa Bai, Podemos, Izquierda Esquerra y el Partido Socialista, hemos trabajado, hemos debatido, hemos analizado cuáles son las diferentes propuestas para financiar el plan de carreteras que se quedó sin ejecutar y que tiene a nuestras vías terrestres en las condiciones en las que las tiene, y que por lo tanto había que buscar alternativas. Y ahí aparecieron diferentes opciones, entre ellas los peajes en la sombra, entre ellas que los navarros con sus impuestos sufraguen estas infraestructuras, o el tema, por ejemplo, de esta proposición de ley del canon. Ahí se alcanzó un acuerdo para que esta fuese la decisión oportuna, y es una cuestión de un acuerdo entre diferentes grupos que hemos decidido acordar. Yo también quiero recordar que esta ley sí que es necesaria y sí que es urgente. Es la Unión Europea quien está marcando también cuestiones al Departamento y al Gobierno de Navarra para que vayan avanzando en la toma de decisiones para sufragar las carreteras, los túneles de Belate,
etcétera, etcétera, que nos están costando también dinero a base de multas y de sanciones, y que hay que ir avanzando hacia ello. Por lo tanto, esta propuesta lo que viene a hacer es recaudar fondos para mejorar el plan de carreteras, como digo, que hay que ir recuperando. Decía nuestro portavoz el otro día que teníamos unas carreteras que eran la envidia y que ahora estamos viendo como en algunas zonas pues dejan mucho que desear. Y por lo tanto, bueno, esta medida, también decía el señor Ramírez, y yo comparto, que 9 de cada 10 camioneros que pasan por estas vías en las que se va a poner estos cánones son extranjeros. Cuestión que tampoco les va a suponer una novedad, porque en el conjunto de la Unión Europea es una medida que está más que implantada y que viene siendo habitual. Y por lo tanto, creemos que esta medida también va en la línea de mejorar, de recaudar fondos para mejorar las carreteras, y también en esa línea medioambiental de que quien usa paga, quien estropea paga y quien contamina paga. ¿Se consensuará con el sector del transporte la ley? Bueno, el departamento ha estado hablando con el sector del transporte en muchas ocasiones. No sé exactamente si últimamente ha estado o no, pero han tenido muchas conversaciones. Los grupos parlamentarios hemos estado reunidos también con el sector del transporte, han estado en comisión en el Parlamento, por lo tanto hay conversaciones. Y ya le digo, no sé si en las últimas semanas las han tenido o no, no lo sé, pero bueno, yo creo que el departamento por conversar con el sector no va a ser, porque lo han tenido bastantes. Señor Ansa, se queda, parece, Navarra Suma sola en el rechazo frontal de esta implantación de peajes a camiones en nuestra comunidad. Hablan de impuesto encubierto. ¿Qué alternativas ofrecerían? Bueno, nosotros desde luego que siempre nos hemos mostrado en contra de este tipo de peajes. Nos parece que supone ahora pues poner impuestos a la ciudadanía, en este caso al sector de los transportes, en el peor momento, cuando están sufriendo un precio desorbitado, por ejemplo, del combustible. Y nosotros, bueno, pues lo que nos parece esto es un pago político que hace el Partido Socialista a Bildu a cambio de todo tipo de acuerdos que tiene, porque, bueno, es inevitable ver aquí el cambio de posición que ha tenido el Partido Socialista, que la pasada legislatura se posicionaba con nosotros en contra de cualquier tipo de peaje, pedía autopista 15 gratis ya. El consejero Ciriza, a principio de esta legislatura, en su comparecencia inicial, dijo que descartaba, que no se planteaba ningún tipo de peajes en las carreteras navarras, y ahora, bueno, pues aquí hay un cambio. A estas alturas de la legislatura yo creo que a nadie sorprende los acuerdos políticos que tiene el Partido Socialista con Bildu, y este es un acuerdo más, porque se hablaba que se quería recaudar alrededor de 40 millones al año. Pues yo quiero recordar que el Gobierno de Navarra en marzo de este año ha recaudado 100 millones de euros más respecto a marzo del año pasado. Díganme ustedes si no tiene el Gobierno de Navarra la posibilidad de estudiar otro tipo de alternativas que no sea poner nuevos impuestos, como digo, a la ciudadanía navarra cuando peor lo estaba pasando. Y sacaba el señor Mayorga Ramírez el comodín de UPN, ¿no?, que tardaba en salir UPN, que hace 7 años no gobierna, pero yo quiero recordar que Bildu la pasada legislatura formaba parte del Gobierno de Navarra y no le oímos muchas quejas ante la poca, casi nula inversión que hubo en las carreteras navarras, con Bildu formando parte del Gobierno de Navarra, que UPN hace 7 años que no gobierna, con lo cual habrá responsabilidades también en otros grupos políticos, pero como digo, la solución no creemos que sea poner nuevos impuestos contra la clase trabajadora de esta comunidad. Pero sí está de acuerdo en que hace falta dinero para carreteras, ¿no? Bueno, pero ha dicho que el Gobierno, por ejemplo, en marzo ha recaudado 100 millones de euros más. Ahí tiene dinero, ahí tiene dinero el Gobierno. Es que lo que nosotros estamos en contra es de de crear nuevos impuestos, y más en este momento cuando los ciudadanos están sufriendo todo tipo de desorbitados precios, tanto en el combustible, en la luz, en la cesta de la compra, porque ahora se habla de este impuesto para los transportistas, pero esto luego va a repercutir en los ciudadanos a nivel logístico. Esto, los transportistas, no cabe duda que no solo van a ser los únicos perjudicados. ¿Cree que va a ser perjudicado el sector o daban datos sobre la mesa? El sector y también los ciudadanos. Bueno, hasta aquí el debate el dilema de esta noche. Seguiremos hablando sobre educación, sobre peajes, sobre muchos otros asuntos. Sé que querrían haber contestado, pero no da tiempo para más, como siempre. Gracias, señor Ansa, señor Aguirre, señora Solana y señor Ramírez por estar esta noche en este dilema. Gracias a ustedes una noche más. Cuídense mucho y hasta la semana que viene. Adiós.